monstruos, dragones, animales mitológicos, sin mucho esfuerzo podemos descubrir por Orihuela, en sus calles, en sus templos o edificios, muchos seres inquietantes. Pero seguramente la imagen más misteriosa la encontremos en esta antigua iglesia, reconvertida ahora en museo. La Diablesa. Para encontrar su origen hay que remontarse a la Orihuela del año 1695. Historia, secretos y misterios. La Diablesa de Orihuela. Para entender un poco esta obra hay que contextualizarla en una época, estamos en el siglo XVII, estamos ya en los años de los pequeños Austrias, con una caída galopante de la economía, con una gran pérdida de influencia como nación, como Estado, una gran pobreza económica y con un gran poder social de la Iglesia. Si unimos el gran poder social de la Iglesia y la gran deficiencia económica, eso nos lleva a que muchísimas personas, muchísima gente, buscando el comer y el vestir, precisamente el comer, el poder comer, ingresan en órdenes y congregaciones religiosas. La sociedad española en aquel momento es una sociedad que vive exclusivamente de la acción religiosa. La Iglesia es la que manda toda la vida social. Igual como hoy vamos al cine, vamos al teatro, vamos a pasar con los amigos. En esa época que estamos hablando son actos religiosos, sermones, procesiones, cofradías. Todo esto es un mundo cerrado, triste, tremendamente triste. En ese momento la sociedad laboral en España está marcada por los gremios. Los gremios son agrupaciones laborales que tienen unos reglamentos muy cerrados y con una gran relación con la Iglesia. Ellos tienen, esos gremios tienen sus propias cofradías, que son cofradías religiosas, en los cuales uno de los fines son las ayudas a los gremiales que no tienen trabajo o tienen enfermedades, tienen sus propios enterramientos, sus propios días festivos, propios de ese gremio, que son festivos religiosos, no son otra cosa. E intervienen de una forma muy importante en todos los acontecimientos de la Iglesia. Y entre ellos están la Semana Santa. Cada gremio interviene montando o haciendo unas esculturas relacionadas con alguna estampa de la vida o la pasión de Cristo. El último, que no es gremio, que no se sabe con certeza de que sea gremio, pero sí que era una cofradía, que eran los labradores, que no son personas de pico y pala, son pequeños propietarios que viven de las rentas de parcelas o tierras que tienen en cultivo. Estos, pues son invitados, o se invitan ellos, que van a participar en la procesión del Viernes Santo, la antigua procesión del Viernes Santo. Entonces ellos se encargan a Busi una estampa para que salga junto con los demás pasos o con los demás elementos en la Semana Santa. La Cruz de los Labradores, conocida popularmente como la Diablesa, es un paso procesional que se realiza para la ciudad de Orihuela, para el gremio de los labradores, para que salgan en la procesión del Santo Entierro. La procesión del Santo Entierro es una procesión que organiza el Ayuntamiento de Orihuela, lo organiza la ciudad desde el siglo XVII, 1622. Ya hay documentos sobre el itinerario que debía seguir la procesión del Santo Entierro, y esa procesión participa la ciudad y participan los diferentes gremios, el gremio de horneros y panaderos, el gremio de agricultores, y entonces
los agricultores salen un año en 1694, salen solamente con una cruz, con unas toallas, y al año siguiente salen ya con un paso que le habían encargado a un escultor magnífico como es Nicolás de Bussy, que estaba residiendo en la ciudad de Murcia. Le encargan el paso y en vísperas de la procesión se encuentran que no habían terminado de pagar el paso y tenían que pagar la totalidad de la obra porque si no el escultor no se la entregaba. Entonces piden un préstamo, los labradores piden un préstamo que se lo dan las monjas dominicas, les dan un préstamo, ellos hipotecan sus bienes para recibir ese préstamo y poderle pagar al escultor, y en 1695 es el primer año que desfila la imagen de la insignia procesional de la Cruz de los Labradores. Originalmente, la Diablesa acompañaba a la Cofradía del Santísimo Sacramento un Viernes Santo. Actualmente forma parte de la procesión del entierro de Sábado Santo, organizada por el Ayuntamiento de Orihuela. Dicha procesión sigue un estricto protocolo que exige luto riguroso a todos los participantes, frac y chistera para concejales y cargos, traje para civiles, uniforme de gala para militares y media mantilla para las damas. Su posición en la misma viene marcada según estamento, orden, cofradía o gremio al que pertenezcan. Y al frente de todos, abriendo el cortejo fúnebre, el caballero cubierto, cargo este que, según dicta la tradición, fue otorgado mediante bula a la ciudad de Orihuela por el Papa Paulo V. Por dicha bula, cada santo entierro, una persona de relevancia tiene el privilegio de atravesar las naves de la catedral sin descubrirse la cabeza, ni ante Dios ni ante las autoridades eclesiásticas, algo que sí harán el resto del cortejo que le sigue. Esta procesión, o mejor dicho, este cortejo fúnebre, cruzará por el interior de la Catedral de Orihuela. ¿Todos? No. El paso de la Diablesa deberá pasar de largo y esperar pacientemente para reincorporarse en su lugar, siempre acompañada de sus costaleros. La Asociación de Costaleros del Cristo Adyacente se fundó en el año 1992. A partir de ahí se han generado dos grupos de costaleros, del Cristo y la Diablesa. Al inicio la gente más veterana, la gente mayor, era la que se portaba el paso del Cristo Adyacente. Y la gente más joven era la que portaba el paso de la Diablesa. Con el paso del tiempo las cosas han ido cambiando y la gente joven también ha querido participar en el Cristo. La salida del trono de la Diablesa del museo es complicada, pues con la cruz puesta es muy alta y hay que bajarla al suelo. Hay que bajar la cruz, sacarla del sitio y luego la puerta es muy estrecha. Sale muy justo. El trono lo llevan 18 personas, 9 delante y 9 detrás, porque eso es el trono en sí de lo que es la Diablesa. Lo que pasa es que nosotros en el año 2004, ya que había gente que era muy grande, muy alta, tropezaban unos con otros y entonces pedimos al ayuntamiento de hacerles una anda nueva a la Diablesa. La parte de fuera de la Diablesa son unas andas que se formaron en el 2004. A partir de ahí ya van 12 delante y 12 detrás y estamos hablando de que podemos llevar unos 20 kilos cada costalero. Uno de los momentos más característicos de la procesión es cuando pasamos por la puerta de la catedral y todo el mundo se mete hacia la catedral y nosotros debemos seguir hacia adelante, por la puerta del Salvador hacia adelante para esperar a que vuelva a llegar la procesión en donde nosotros la hemos dejado e incorporarnos. Pero todavía quedan muchas historias, misterios y sucesos que envuelven a esta sorprendente talla.
Con motivo de la Guerra de Sucesión se interrumpen las procesiones de Semana Santa y se prende fuego a la casa del maestrescuela, que estaba contigua a la capilla del Loreto, que era donde estaba depositada la Cruz de los Labradores. Entonces sufre unos daños, se ennegrece, seguramente el humo ennegrece los ángeles y demás, y se tiene que restaurar. Y cuando se restablecen las procesiones, le dicen al gremio de los labradores que tienen que restaurar la imagen para sacarla en la procesión del Viernes Santo por la tarde. Entonces ya continúa saliendo con normalidad hasta todo el siglo XVIII, y en el XIX la capilla de Loreto se llena de imágenes de los conventos que se habían desamortizado, y entonces el Cabildo le pide al ayuntamiento que se lleven de ahí esa imagen, que, puesto que es una imagen del gremio de labradores, que no es suya y que debe de estar en el ayuntamiento. Entonces se la lleva al ayuntamiento, que era quien la había restaurado a partir de la desaparición del gremio, era quien se había ocupado de la restauración y del mantenimiento de la Cruz de los Labradores. La llevan al ayuntamiento y luego la llevan a la Misericordia, en fin, hay un recorrido por diferentes lugares, por la propia biblioteca cuando estaba en el Palacio de Todomiro y demás. La Cruz de los Labradores estaba depositada en la Casa de Misericordia, en la República. Allí los críos entraban a jugar donde estaba el paso de la cruz y le habían hecho algunas mutilaciones, y durante la Guerra Civil el paso se traslada al museo que se crea por la República. Hay un museo de Orihuela, se crea por la República, y es donde se conservan pues todos los tesoros artísticos de la ciudad. Entonces allí estaba a cargo de Justo García Soriano, y se lleva, por ejemplo, el Velázquez, se lleva muchos, San Miguel. Hay muchas obras de arte de la ciudad que se conservan en el antiguo Palacio del Marqués de Rafal, en la actual plaza de Vía Manuel. Es el lugar que se instala como museo y donde se conservarán esas piezas durante toda la guerra. Y al acabar la Guerra Civil se van devolviendo a sus dueños, a las distintas pertenencias, lugares donde procedían las piezas. La Cruz de los Labradores podemos considerar que es el paso más antiguo que hay en Orihuela, es el más primitivo que tenemos y el más original de todos los pasos que salen en la Semana Santa oriolana. Volviendo a la actualidad, el valor de esta icónica imagen de la Diablesa ha aumentado considerablemente, llegando a ser un auténtico reclamo de turismo para la ciudad. Una imagen con su propia personalidad en la Semana Santa, inspirando obras literarias, rutas turísticas e incluso representaciones teatrales. Teatro Cero quería llevar a escena una obra sobre la Diablesa a través de la Concejalía de Cultura, dirigida por entonces por Ana Mas. Atanasio creó un ambiente de misterio en un taller de un escultor, como es Nicolás de Usi, en la cercana ciudad de Murcia. Y el Teatro Cero y Teatro Expresión le hemos dado esas chispas de misterio unido a la comicidad, a la torpeza, a ese creador, ese escultor que en su afán de crear desvaría y va mezclando la realidad con la ficción, y los representantes del gremio de labradores pues se quedan un poco asustados de ver ese genio fantástico del artista. ¿Por qué no ha de pasar el triunfo de la cruz por las parroquias de Orihuela? ¿Qué tiene Orihuela contra Murcia? La talla de la Diablesa, Fray Nicolás. Se considera una talla herética, una vergüenza, una obra de Satanás. La representación de la Diablesa la puso en escena, yo os digo, que Teatro Cero de Murcia, y tuvo muy buena aceptación porque se eligió Jueves Santo y para su representación. Como la obra dura muy poquito, dura escasamente 20 minutos, pues se hacían 3 representaciones seguidas y entonces servía de atracción turística de toda la gente que venía a Orihuela. Y el Teatro Expresión lo que hizo fue refundir la obra
y unas secuencias de la obra de teatro de Atanasio Díez, y su representación se fue haciendo por distintas plazas. Y lo mismo lo hemos hecho en el claustro de la catedral, en la plaza de las Salesas, en la plaza en Santiago, y hemos ido dejando esa chispa de la obra de Atanasio y de la obra de Nicolas Debussy para poner en valor esa escultura única que es la Diablesa de Nicolas Debussy. Nicolas Debussy es un escultor de la zona de Estrasburgo que estaba en Murcia haciendo varios encargos, y realmente fue sorprendente lo que hizo Debussy, porque Debussy que no sabemos o no se sabe si la idea fue de él o fue de los que encargaron la obra, pero parece ser que fue de su propia imaginación o de su propio sentimiento religioso la que llevó a cabo esa idea de la estampa. Hay algo semejante, unos años antes ya se había hecho algo parecido en Viena para conmemorar la gran peste que acaeció en aquel momento. Es un grupo escultórico impresionante. Pero, ¿realmente sabemos qué es la Diablesa? ¿Qué representa? Él diseñó una columna, y en esa columna estaba en la parte superior una cruz limpia, sin nada, sin ningún elemento decorativo, como símbolo de la pasión y muerte de Cristo. Esa cruz lleva a su vez un paño blanco, que es el recuerdo o el símbolo de la envoltura del enterramiento de Cristo. Por lo tanto, nos está contando la resurrección, la muerte y resurrección de Cristo. Un resumen, una síntesis clarísima de los últimos momentos de esa Semana Santa. Y el momento más importante de la Semana Santa. Esa cruz, que ya hemos visto que está con su sudario por encima, está apoyada en una nube plateada. Esa nube, que es el espacio celestial, que es la separación del mundo terreno del cielo o del paraíso, está ocupada por unos angelitos tristes que portan los elementos que se podían haber usado, unos elementos que podían ser usados durante la pasión o la crucifixión. Y debajo de esta nube, separándolo, hay otro grupo de elementos totalmente distintos. O sea, tenemos el cielo, una zona intermedia, y debajo tres figuras: un globo terráqueo, un demonio y un esqueleto. Algo que ya había hablado San Juan de la Cruz, como en su cántico espiritual, que son los enemigos del alma. Son el mundo, el demonio y la carne. Y esos tres elementos son los que Debussy va a poner entre las nubes, que es el cielo, y la tierra. Entonces tenemos que definir qué hay ahí, por qué pone el mundo, por qué pone el demonio y por qué pone la carne. O sea, que además será recogido en unos años anteriores por el catecismo del padre Ripalda, que será el catecismo que oirán y que aprenderán los niños desde el siglo XVII hasta hace escasamente 60 o 70 años. Por lo tanto, hay que ver la importancia que tiene, que la Iglesia no había evolucionado hasta ese momento, no, después de ese momento. El mundo es donde se encuentran todos los pecados capitales.
donde se reúne, la Iglesia ponía en el mundo los pecados capitales, que son la lujuria, la ira, la soberbia, la envidia, la avaricia, la pereza y la gula. Después tenemos el demonio. El demonio está representado por una figura antropomórfica que tiene elementos femeninos. Lleva en la mano, lleva una manzana como símbolo del pecado original, por el cual, según el Génesis, Adán y Eva salen del paraíso. Y tiene pues elementos de aquella época donde se pone al diablo, los cuernos, las alas cortas, ese color de la piel, ese gesto de amargura, el rabo. Y curiosamente se apoya en el brazo, lo apoya en un libro abierto. Eso es muy importante porque se está apoyando en algo que luchaba la Iglesia católica en aquel momento, que son los libros que estaban en el índice, aquellos libros que doctrinalmente se separaban de la ortodoxia de la Iglesia, de lo que entendía la Iglesia que debía ser lo que era el catolicismo. ¿Y por qué se apoya? Porque el demonio se apoya en aquellas personas que querían estudiar o conocer o creer o ver lo que no quería enseñar la Iglesia. El último elemento, la carne, representa a la muerte y lo que al final queda de ella, el esqueleto. Sentado sobre las marcas horarias de un reloj, si el demonio se apoya en un libro, la muerte no tiene prisa, se sienta sobre el tiempo, recordando las geórgicas de Virgilio, que dice tempus fugit, carpem diem, en momento mori, el tiempo vuela, vive el momento y recuerda que morirás. Por tanto, ese paso que mal llamado de la diablesa es un elemento adicional que no tiene más importancia. Es la exaltación de la cruz y la representación de la resurrección después de la pasión de Cristo. Y esa exaltación de la cruz está por encima de todo lo humano que existe, que es lo que nos lleva, según la Iglesia, a la falta y al infierno. Por eso está sobre todos estos del mundo, el demonio y la carne, y es un triunfo se llama el triunfo de la cruz. Este es el significado religioso, pero recientes interpretaciones revelan que no es el único. El triunfo de la cruz sobre el mundo, el demonio, el pecado y la carne, más popularmente conocido como la diablesa, es un grupo escultórico que tiene un doble significado. Por un lado tenemos el significado oficial, el religioso, que habría que leer esta escultura de arriba hacia abajo, pero luego hay un segundo significado, una segunda lectura. Esa segunda lectura es una lectura alquímica. El escultor Nicolas Debussy estuvo casado, pero también formó parte de 3 órdenes religiosas. ¿Por qué estuvo en 3 órdenes religiosas? Pues una posible explicación fue para aprender, precisamente. Entraba en una orden religiosa, aprendía ciertos conocimientos y pasaba a otra, para transmitirlos y a la vez aprender. Esta era la única manera de conocer aquellos saberes antiguos, secretos, que solamente un pequeño círculo de esa orden conocía. Por tanto, solamente se podía transmitir a la gente de ese pequeño círculo. Nicolas Debussy tuvo que formar parte de ellos para conocer todo esto relacionado con la alquimia, que luego lo transmite en su escultura de la diablesa. No es necesario explicar por qué la llaman diablesa, por qué se piensa que es una mujer. Pero si nos fijamos en la cara, es un hombre también. Esa cara es la cara de un hombre. Tiene cuernos, sí, es un demonio. Aunque antiguamente la sabiduría se ilustraba con cuernos, precisamente. Pero también es un ángel, o es un ser bondadoso, porque si vemos el corte del pelo, nos recuerda al de un fraile de la época. Lo que estamos viendo ahí es
un ser perfecto, mitad hombre, mitad mujer, mitad bondad, mitad maldad. Lo que estamos viendo ahí se llama Rebis. Es la figura del alquimista, y del alquimista cuando ya ha conseguido ese elixir de la vida eterna, que es lo que está buscando. En la Diablesa podemos ver en esa figura, el alquimista, que precisamente está hincando el codo en un libro, está estudiando, está aprendiendo, está consiguiendo el conocimiento que necesita para alcanzar ese elixir de la vida eterna. ¿Y cómo lo demuestra? Pues precisamente con una manzana que tiene pegada a la cabeza. Esa manzana no es la del pecado original, esa manzana es la manzana del jardín de las Hespérides. Una manzana que cuenta la leyenda que quien la mordía conseguía precisamente lo que busca el alquimista, la vida eterna. Enfrente de ella tenemos un esqueleto. Es un esqueleto que se está riendo del paso del tiempo. ¿Cómo lo podemos comprobar? Pues precisamente porque está sentando sus posaderas encima de un reloj. Para conseguir la piedra filosofal, para conseguir ese elixir de la vida eterna, partimos de una materia prima que es la piedra, una piedra negra, una piedra que parece que no tiene casi valor, pero que curiosamente la tienen tanto la Diablesa como el esqueleto. La Diablesa lo tiene en su codo y también la vamos a encontrar entre el reloj y el esqueleto. Vuelve a estar esa piedra negra, esa materia prima necesaria para conseguir llegar a la perfección. Esa esfera, ese globo terráqueo, es precisamente la expresión de lo perfecto, de la perfección. Lo más perfecto del universo es precisamente ese cuerpo geométrico, lo que es la esfera. Sobre la esfera, sobre ese cuerpo geométrico perfecto, tenemos una nube y sobre ella podemos contar por delante 9 querubines, 9 ángeles. Pero si damos la vuelta a la escultura, volvemos a poder contar 9 querubines. ¿Por qué? Porque el 9 es un número mágico, un número muy simbólico. 9 es 3 veces 3. El 3 es precisamente el número del Espíritu. 3 veces 3 es el Espíritu Santo. El 9 es también el número de pasos que debe dar el alquimista para conseguir transformar esa materia prima en la piedra filosofal. Y precisamente lo que tiene que pasar un alquimista para conseguirlo, para subir esa escala de los sabios, es un verdadero calvario. Por eso esos querubines, esos ángeles, tienen cada uno pues una herramienta de la pasión de Cristo, del calvario que tuvo que sufrir. 9 es también 3 veces 3 y 3 veces 3 es 33. Cristo murió a los 33 años como un ser imperfecto, la materia prima. Resucitó como ser perfecto. Ya tenemos la piedra filosofal y con ello consiguió la vida eterna. Ya tenemos el elixir de la eterna juventud, de la vida eterna, que es lo que precisamente está buscando el alquimista. Sobre esa nube de ángeles tenemos la cruz que no es un instrumento de tortura solamente inventado por los romanos, sino que tiene un origen muy anterior. La cruz representa el ser humano, la cruz representa el universo, representa la unión entre lo vertical, lo espiritual, y lo terrenal, lo horizontal. Representa los 4 puntos cardinales, representa los 4 elementos, aire, agua, tierra, fuego. Representa todo el conocimiento del universo. Y sobre la cruz, ese cartel que todos conocemos, INRI, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, pero que también tiene un significado dentro del Corpus Hermeticum. También tiene un significado hermético, alquímico, que es Ignis Natura Renovatur Integra. Por el fuego se renueva la naturaleza íntegra. El fuego lleva precisamente a la perfección. Y en la cultura cristiana, ¿qué representa mejor el fuego? Pues entonces ya tenemos que bajar otra vez y nos encontramos a la Diablesa de nuevo. Pero la Diablesa guarda todavía más secretos, más misterios. Por ejemplo, si la miramos por detrás, miramos y nos fijamos en el globo terráqueo, ahí vamos a encontrar un pequeño sello que no es la firma de Nicolás de Bussy. ¿Qué es eso? Pues posiblemente un esteurograma, un símbolo de los antiguos cristianos para intentar atraer la fortuna, una especie de talismán, de sello talismán. Esta escultura también es conocida con otro nombre, la Cruz de los Labradores. ¿Por qué?
Pues porque precisamente fueron los labradores los que compraron esta obra, los que contrataron a Nicolás de Bussy para que les hiciera esta obra. Siempre se ha entendido a los labradores como agricultores, pero los agricultores precisamente cuando preparan su terreno eliminan las piedras, y lo que tenemos aquí es una escultura a la piedra más importante, a la piedra filosofal. No podían ser los agricultores los que compraran un monumento a la piedra cuando es de lo que más odian ellos. La otra explicación es que la obra fuera adquirida por los labradores de piedras, los talladores, los canteros, los masones, esos que sí que trabajaban la piedra, sí que era lo más importante para ellos, y lo más importante para un masón es precisamente la piedra, y lo más importante para un alquimista es precisamente la piedra filosofal. Es ahí donde se puede encontrar esa unión entre los labradores y esta obra, precisamente el monumento a la piedra más importante. Ya sea de significado religioso o alquímico, lo cierto es que este grupo escultórico y procesional es un tesoro único, y por ello, desde el año 2017, está considerado como BIC, bien de interés cultural. La declaración de BIC de la Cruz de los Labradores se debe fundamentalmente a la antigüedad de la imagen y a la iconografía tan peculiar de ese paso de Semana Santa. El llevar el esqueleto, el diablo con las ubres, es un caso único, solo comparable pues, con la canina de Sevilla, por ejemplo, que es coetáneo a este paso. Entonces, le hacía merecedor, quizás el paso más antiguo de la Semana Santa y el de una iconografía más peculiar, le hacía merecedor de la declaración de bien de interés cultural por parte de la Comunidad Valenciana. Yeah.